Hola, hoy explicaremos un tema de interés muy importante, el cual es las propiedades coligativas y su aplicación a la bioquímica y farmacia. Dentro del contenido destacaremos su aplicación en el ámbito farmacéutico, alimentario y análisis clínico. Comenzamos. Ahora bien, para hablar de cómo estas propiedades coligativas se vinculan en el ámbito bioquímico farmacéutico, debemos definir qué son estos tipos de propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas son aquellas cuyo valor van a depender de la concentración del soluto disuelta en la solución y más no de su naturaleza. Es decir, esta colectividad de soluciones son un conjunto de 4 propiedades coligativas en las cuales van a depender de la cantidad de partículas presentes en la solución. Por ende, vamos a poder tener 4 diferentes tipos de propiedades coligativas, que son la presión de vapor, la disminución del punto de congelación, que es la crioscopía, el aumento del punto de ebullición, que es la ebullioscopía, y también lo que es la presión osmótica. Ahora bien, hablemos de cada una de estas propiedades. En la crioscopía, en este fenómeno de descenso de temperatura se va a dar gracias a que al solvente se le va a añadir un soluto no volátil, haciendo así que las partículas de este solvente interfieran con el congelamiento o cristalización de la sustancia. Pues bien, si el agua antes congelaba a 0 grados centígrados y si a esta se le añade un soluto no volátil, el punto de fusión de esta sustancia del agua va a disminuir. También tenemos así el descenso de la presión del vapor del disolvente. Esta es la presión ejercida por el vapor en su estado de equilibrio con su sólido o líquido a una determinada temperatura. Este fenómeno se va a dar gracias a que se añade un soluto no volátil, haciendo así que la presencia de este soluto interrumpa la presión del vapor, haciendo que esta disminuya. También tenemos la presión osmótica, la cual esta es una medida de la tendencia de un solvente a pasar a través de una membrana semipermeable hacia una solución más concentrada. Mientras más concentradas sean las partículas disueltas en la solución, mayor será esta presión osmótica. Por último tenemos la ebullioscopía. Este fenómeno de aumento de temperatura se va a dar gracias a que al solvente puro se le va a añadir un soluto no volátil. Este fenómeno se va a dar gracias a que las partículas del soluto van a interferir con el punto de ebullición de la sustancia analizada, obligando así a aumentar la temperatura de la sustancia para que éste ebulla. Finalmente, podemos aprovechar estos fenómenos que surgen en las propiedades coligativas para aplicarlas en el ámbito bioquímico farmacéutico. Una de estas importantes aplicaciones es en el descenso crioscópico, como es en el control de calidad de bebidas y alimentos, también lo que son anticongelantes para poder preservar estos alimentos. También lo que es en la presión osmótica. La presión osmótica, una de esas aplicaciones importantes es evaluar la concentración de partículas en la solución de fármacos. También está lo que es el test de fragilidad osmótica, la absorción de nutrientes en el suelo y el proceso de ósmosis inversa. También tenemos aplicaciones en el proceso de vapor, que contamos con aplicaciones como la vaporización, los vaporizadores anestésicos y los procesos de autoclave. También tenemos en el punto ebullioscópico que estos procesos, estas aplicaciones van a ser como por ejemplo la destilación y los análisis de soluciones. Ósmosis. En el gran espectro de las aplicaciones de las propiedades coligativas podemos encontrar aplicaciones en la industria farmacéutica, en este caso en el ámbito de la presión osmótica dentro de los sistemas osmóticos de administración oral. Para nuestro conocimiento debemos entender que tanto las dosis como los intervalos en los que los fármacos son dosificados están optimizados para mantener la concentración del fármaco dentro de la ventana terapéutica, garantizando así su eficacia y reduciendo los efectos tóxicos que pueden llegar a darse. En los sistemas de administración oral convencionales a menudo se presenta una concentración ineficaz del fármaco en el sitio en donde son aplicados. A consecuencia de ello, este tipo de dosificación resulta impredecible, presentándose efectos secundarios. Los sistemas de liberación controlada proporcionan una concentración uniforme del fármaco en el sitio de absorción. Ahí es donde entra la definición y aplicación del tema de osmolaridad. Los comprimidos osmóticos son formas farmacéuticas recubiertas de una liberación controlada, con unas características de diseño y funcionamiento especiales. En este tipo de sistemas, la presión osmótica controla la liberación de los fármacos, fundamentándose en el aprovechamiento de esta propiedad coligativa de las sustancias no volátiles cuando están en solución. En esencia, todos los sistemas osmóticos se encuentran constituidos por un comprimido, un núcleo que contiene fármaco, rodeado por una membrana semipermeable en donde la liberación del principio activo se logra por el empuje de este a través de un orificio de membrana. De este modo se obtiene una cinética de liberación de orden cero. Si se formula de manera adecuada tanto el núcleo como la membrana, se logra que el proceso de liberación sea independiente del pH del medio y de las condiciones de agitación.
La solubilidad asociada a la presión osmótica del núcleo, la naturaleza de la membrana y el diámetro del orificio son los factores que inciden y controlan su liberación, por lo que existen diferentes tipos de sistemas osmóticos de administración oral en los que se puede resaltar su versatilidad, como bombas osmóticas multicompartimentales en los cuales existe un recubrimiento de membranas semipermeables, o también como los sistemas osmóticos monolíticos, que consisten en la dispersión de un agente soluble en agua, y así como estos dos ejemplos, existen varios ejemplos más, por lo cual el tema se ha convertido en un interés que va incrementándose para continuar con su desarrollo. Ósmosis inversa, purificación del agua en la industria farmacéutica. ¿En qué consiste exactamente la ósmosis inversa? Bueno, consiste en separar el solvente de una solución concentrada que pasa a través de una membrana semipermeable mediante la aplicación de una presión, la cual deberá ser como mínimo superior a la presión osmótica. Recordemos que la ósmosis y la ósmosis inversa, a la cual sus siglas las llamaremos RO, son dos fenómenos que se producen de forma natural en el interior de los seres vivos. Por ejemplo, mediante la ósmosis, las células de nuestro organismo que están envueltas por una membrana semipermeable permiten el paso de nutrientes dentro y fuera de la célula, favoreciendo así tanto la incorporación de nutrientes necesarios para el metabolismo celular como la expulsión de desechos del mismo. En este artículo nosotros nos centraremos en el proceso de ósmosis inversa, que de manera global consiste en generar mediante una membrana permeable de agua una solución acuosa con bajo contenido en sal a partir de otra con alto contenido en sal, y que en ningún caso se puede tratar de una filtración a través de la membrana. Selectividad de la membrana. La ósmosis inversa es una técnica muy eficiente y competitiva para separar un solvente de los solutos que lleva disuelto, puesto que aplicada al agua, la membrana permite la separación del 95% de las sales disueltas, lo cual permite la desalinización de aguas salubres o de aguas de mar. Las membranas semipermeables, que dejan pasar selectivamente el solvente e impiden el paso de los solutos, desempeñan un papel clave en el proceso. Las membranas son poco permeables a los iones y a las moléculas con carga electroestáticas. A mayor carga, mayor será la retención. Por el contrario, los gases disueltos como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de sodio y el dióxido de carbono tienen una buena permeabilidad, igual que las moléculas orgánicas neutras de bajo peso molecular. Un ejemplo claro, tenemos un diseño de una máquina de ósmosis inversa para producir agua ultra pura en un laboratorio de manufactura. En este caso se hace un cálculo de la recuperación de agua ultra pura. El siguiente paso es calcular cuál es la recuperación de la máquina de ósmosis inversa para cada punto de operación de la bomba, los valores de la presión suministrada por la bomba y el caudal suministrado va a ser QA. Los reemplazaremos en la ecuación y luego lo despejaremos y obtendremos la recuperación para cada punto de funcionamiento. Este proceso se lo realiza mediante métodos numéricos computacionales y los resultados lo vemos en la siguiente tabla. Los valores negativos indican que la presión neta en la membrana es menor que la presión osmótica. Físicamente, esto se interpreta como una recuperación igual a cero. En la siguiente gráfica que observamos aquí, se ilustra los valores de recuperación positivos en porcentaje versus la presión de descarga de la bomba en PSI. Esto confirma la parte teórica, que a mayor presión, mayor recuperación obtenida por la membrana. Aumento del punto de ebullición. La siguiente aplicación que les voy a dar a conocer es el aumento bulloscópico de extracto de jugo de yacón en la insulina. Actualmente, gran parte de las industrias que operan a nivel mundial llevan a cabo procesos de evaporación previos a la obtención de productos finales. Durante la evaporación se elimina agua de una solución líquida y se obtiene una solución de mayor concentración. Así se logra productos más estables y de mayor vida útil. Además, esta técnica permite reducir costos de transporte, almacenamiento y del producto terminado. Estudios y trabajos anteriores han sido orientados al conocimiento del efecto de la temperatura y la concentración de las propiedades termofísicas del jugo de caña y otros productos industrializables, donde estudian la densidad, calor específico, conductividad térmica, difusividad térmica y propiedades reológicas. Debido a su gran versatilidad,
tienen aplicaciones en la industria química, farmacéutica y, por qué no, en la agroindustria, como en este caso al eliminar el agua de una solución de Yacón de baja concentración para obtener un producto novedoso como la insulina. No obstante, no se disponen de datos publicados de la elevación de la temperatura de ebullición a diferentes concentraciones y relaciones de los componentes de este. De acuerdo con las propiedades coligativas de las difusiones diluidas de un soluto no volátil, la presión de vapor de la disolución, que es menor que la del disolvente, es puro a la misma temperatura, y por lo tanto hay un aumento en el punto de ebullición respecto al que tendría el agua pura. Por lo tanto, para una presión de trabajo dada y una solución acuosa, no solo sería preciso saber la temperatura de ebullición del agua a esa presión, sino que habría que calcular la elevación del punto de ebullición de la disolución. En el caso de disoluciones concentradas que no se comportan idealmente, la predicción del punto de ebullición se puede realizar mediante una ley empírica conocida como el nombre de la regla de Turing, sobre la cual el punto de ebullición de un líquido de una disolución o una función lineal del punto de ebullición de una sustancia referencial, normalmente puede ser el agua, referidos o ambos a la misma presión. Para distintas concentraciones se obtienen distintas líneas rectas, no necesariamente paralelas. El trazado de estas rectas se puede realizar fácilmente si se dispone de dos temperaturas de ebullición de la disolución de presiones distintas. Para predecir ciertas temperaturas de ebullición, se utilizan ecuaciones planteadas en la literatura, pero solo se predicen soluciones ideales y no tienen validez para la mayoría de procesos industriales. Por ejemplo, en evaporación, se desea aumentar el contenido de sólidos de un determinado licor hasta los valores donde una solución nunca podría ser considerada diluida. De esta forma, se hace necesario el uso de datos experimentales de la elevación de la temperatura de ebullición en función de la concentración de sólidos y la presión. La insulina a base de Yacón es un producto novedoso con alto contenido, en donde podemos encontrar su resultado de concentración del zumo de raíces. El producto de Yacón ha sido un recurso potencialmente importante en el mercado de los productos dietéticos y de personas que padecen de diabetes. Descenso crioscópico. Modificación de la técnica crioscópica de Vernon con fines clínicos. La medida del descenso crioscópico es de vital importancia dentro del análisis clínico del laboratorio, pero que no se la utiliza de manera diaria, debido a que presenta varios inconvenientes y se ha visto sustituida por la medida de la densidad de la orina o por el análisis de alguna sustancia representativa. Es indudable que para efectos osmóticos es únicamente importante el número de partículas disueltas por kilogramo de agua. Los inconvenientes que presenta la clínica del método clásico son una notable cantidad de la muestra, el empleo del tiempo de enfriamiento lento dentro de la cámara crioscópica, además de la variación del punto crioscópico en función del sobreenfriamiento y la cantidad de hielo separado, pero que son perfectamente subsanables mediante el empleo de tubo de ensayos uniforme de 145 milímetros de longitud y 13 milímetros de diámetro medio, de tal manera que solo se requieran 2 mililitros de la muestra, reduciendo así el tiempo de análisis y la oscilación del punto crioscópico, creando un sobreenfriamiento previo, constante y pequeño, de tal manera que al trasvasar la muestra a un vaso crioscópico y colocar el termómetro dentro, este se cristalizará de manera inmediata. A continuación tenemos el fenómeno de congelación. Como se puede observar en la gráfica de tiempo versus temperatura, la variación de temperatura de las muestras a analizar durante el fenómeno de congelación en un enfriado de menos 2 grados centígrados, el máximo se alcanzará antes de los 30 segundos de agitación suave. La temperatura se estabiliza cierto tiempo y lentamente comienza a descender, pudiéndose hacer 40 repeticiones en una hora. Resultado. En efecto, hemos determinado los descensos crioscópicos de una serie de disoluciones, en este caso la urea, en donde la osmolalidad ideal medida por la pesada y la real por crioscopía son prácticamente idénticas. En la zona de las concentraciones fisiológicas, y aunque se advierta la influencia del factor de actividad o coeficiente osmótico a concentraciones elevadas, este es despreciable para efectos clínicos en mediciones corrientes. Aquí encontrarás las fuentes bibliográficas de donde se obtuvo la información. Si te gustó el video, apóyanos dejando tus comentarios y sugerencias. Gracias.